¿Querés contarnos vos cómo llegó el tema, qué pasó en tu vida? ¿Querés contarnos un poco? Sí, en este momento me gustaría que me hagan un mamarracho en la cara de esos que hacen. Y a mí me pasó que estaba en pareja hace poquito tiempo, con mucha inestabilidad laboral, los dos. Y quedé embarazada accidentalmente, no fue buscado, pero bueno, sucedió. Y decidimos que queríamos continuar que era una opción continuar con ese embarazo. Por suerte era una persona que todo el tiempo me dijo que la decisión final era mía porque era mi cuerpo, que creo que eso es un privilegio, que no sucede siempre, casi nunca. Y cuando fuimos a hacernos una ecografía para ver qué onda, eran trillizos. Y los pocos meses de relación y la inestabilidad laboral de ambos hacía que sea imposible de seguir adelante con eso porque era imposible. O sea, era imposible solventar económicamente y era imposible solventar emocionalmente en un vínculo en donde ni siquiera había una convivencia. Era un montón. Entonces tomamos la decisión, que eso, también tuvimos el privilegio de tener información previamente, que hoy en día creo que por suerte no es tanto un privilegio, quizás hace un par de años sí. Entonces ya teníamos un montón de información para poder llevar adelante nuestra decisión. Así todo, por ejemplo, teniendo información y teniendo el acceso a las recetas correspondientes y demás, sufrimos en las farmacias la estigmatización, el que te echen de la farmacia o que te miren mal o que no quieran venderte el medicamento con la receta indicada para la venta de ese medicamento. Así que fue igual complejo aún teniendo la información. No fue complejo para mi cuerpo porque no fue complejo porque conocía el procedimiento y sabía qué riesgos había y a qué tenía que estar atenta y qué cosas eran normales que sucedan. Pero sí fue, de repente esa fue la parte como más complicada de la situación. Y algo que como yo pienso bastante y me gusta como compartirlo cuando hablo de mi experiencia, que tampoco es que lo hablo tan seguido, porque igual da un poco de vergüenza, es que para mí fue un acto de amor. Eso, para mí fue una decisión tomada desde el amor, o sea, realmente como pensar de qué manera, no solo decidir sobre mi cuerpo, sino decidir sobre qué crianza quiero o puedo dar y de qué manera quiero o no traer nuevas personas al mundo. Para mí es un acto de amor y eso, sí, como que fue una decisión tomada desde ese lugar. Soy Julieta, soy docente de ESI y soy parte de Las Furias, que es una grupalidad que se encarga de acompañar a personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos durante el pre, durante y post-aborto. Soy murguera hace 12 años. Cuando era chica me gustaba mucho dibujar y recién ahora me animé a estudiar el profesorado de Bellas Artes. Tengo 2 gatos y no sé qué más contar. Que el aborto sea legal o sea clandestino es algo que nos afecta principalmente a las que tenemos menos recursos. Nosotras sabemos que quienes quieren abortar lo hacen. La diferencia es que quienes tienen plata lo pueden hacer en una clínica privada y lujosa, y las que no tienen recursos para pagar el aborto lo hacen por cualquier plata en cualquier lugar, con médicos que no son médicos y en talleres clandestinos donde no tienen las herramientas para cuidar la salud de la mujer. Entonces entendemos que las que se mueren efectivamente son las mujeres pobres,
porque se mueren desangradas o por infecciones, porque cuando llegan a un hospital pidiendo ayuda la juzgan antes de ayudarla. Entonces, este es un problema también de empatía con quienes tienen menos recursos. Soy Sol, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y nuestra tarea en este colectivo es un poco redactar el proyecto de ley, impulsar para que esta ley salga, trabajar para imponerla en la agenda y crear conciencia en el sentido común de que el aborto existe y que tiene que ser legal para que las compañías dejen de morir en la clandestinidad. Que más allá de si estás a favor de la acción de abortar, más allá si vos lo harías o no, nos podemos poner todos como sociedad en el lugar de estas mujeres, de estas mujeres, de estas disidencias que hoy en día no quieren continuar con su embarazo por distintas razones. Las razones pueden ser múltiples, no hay una que es correcta y otra que no, sino es el deseo de una mujer de maternar o el no deseo de maternar, y se tiene que respetar como se respeta o no se hace nada o se toma muy lívidamente cuando un padre deja a sus hijos y le deja a la madre criándolos solos y se va de la casa. Bueno, que el aborto viene a evitar de que mujeres pasen 9 meses una situación traumática, de que mujeres pasen un aborto clandestino y se terminen muriendo, de que pasen un aborto clandestino y tengan millones de enfermedades, millones de cosas post-tratamiento inseguro, y sacar a las mujeres y cuerpos gestantes que abortan del lugar de oscuridad, del lugar de clandestinidad. Y eso solamente lo va a dar una ley que lo legalice, no solo lo despenalice. Bueno, mi nombre es Violeta, tengo 15 años, voy al Carlos Pellegrini. Nada, arranqué a militar un poco como la mayoría de la juventud, mínimo en Capital por suerte, militando el aborto, la legalización del aborto desde donde se pueda y justamente donde me toca, que es el espacio de juventudes. El proyecto de ley es muy amplio en el sentido de que busca que muchos actores se hagan cargo de garantizar que las mujeres puedan abortar de forma segura y gratuita también. También propone que la mujer pueda decidir cuál es el método que utiliza a la hora de abortar, si es con pastillas o por una intervención quirúrgica. Esto nos parece que es clave porque cada una con su cuerpo lo puede hacer lo que quiera, y también quienes decidan abortar con pastillas cuenten con que esas pastillas están en el país, que son accesibles, que las obras sociales la cubre y que se produce también en nuestro país esta droga. También lo que dice el proyecto de ley es que los médicos no pueden oponerse a practicar un aborto por objeción de conciencia, digamos. Las compañeras que llegan a un hospital o a una clínica o a algún lugar sanitario pidiendo practicar un aborto, no puede tener una respuesta negativa, ningún médico le puede decir que no quiere hacerlo. Cuando pasó lo de la dificultad de conseguir farmacias, yo llamé a esta consejería y les conté que estaba costándome conseguir farmacia. Les pedí disculpas por no haberme contactado de otra manera, en persona, y les dije que no necesitaba de su acompañamiento, sino que simplemente estaba desesperada porque hacía 3 días que no conseguíamos ninguna farmacia que nos venda el misoprostol, y ellas me dieron esa información. Y tan importante como que te den la información de en qué lugar vas a encontrarte con personas amigables. Eso era lo importante. Creo que un rol muy fundamental que tuvo, al menos en mi experiencia, la consejería fue decirme, más allá de lo que yo pudiera resolver por mi cuenta, en dónde encontrar profesionales o lugares que no fueran a juzgarme y que pudieran ayudarme. Quien interrumpe el embarazo es la persona que está abortando, y nadie lo va a hacer por ella. Y si quiere hacerlo sola, también puede hacerlo. Me parece que la función de la consejería es ser la red que le da las herramientas para que todo sea de la manera más segura y más cuidada posible, y para que esa persona no esté sola también.
creo que en un inicio eran pocas las mujeres que hablaban sobre el aborto, pero no pocas las que abortaban, que desde todos los tiempos las mujeres abortamos, las personas gestantes abortamos, no solo las mujeres, y simplemente es una problemática que fue silenciada, así como tantas otras, ¿no? El aborto fue silenciado, igual que durante muchos años la menstruación fue silenciada y la masturbación femenina también, por ejemplo, como cosas de las que no se hablan, que quedan en la intimidad. Todas estas personas, todas estas mujeres saliendo a contar, yo aborté con miedo, yo aborté insegura, nada, cosas que son muy lindas y también se ven demostradas por todo lo que avanzamos y por toda la seguridad que estamos teniendo las mujeres y las disidencias, que los entornos cambiaron un montón, no solo mi entorno, sino todos se hicieron, creo que entornos más sanos, que ayudó a eso, que los entornos sean más sanos, que las relaciones se construyan más sanamente y desde un lugar mucho menos patriarcal y que eso está increíble. Se rompió con el tabú de que el aborto es una mala palabra y hoy es algo que sucede igual que siempre, pero que quizás sucede de forma un poco más segura porque las herramientas y la información está más al alcance. Entonces nosotras entendemos que es una victoria la marea verde y que es algo que no va a parar. Tiene que ser ley porque lo que está en juego es nuestra vida y nuestra decisión sobre nuestros cuerpos. Tiene que ser ley porque no pueden más compañeras ir presas o morir por tomar la decisión de abortar. Tiene que ser ley porque es nuestro derecho poder decidir si queremos abortar o no. Y tiene que ser ley para que la información llegue a todas las compañeras en todos los rincones del país, para que ninguna nunca más esté sola y para que se cumplan nuestras consignas de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sol, aborto 6. Todo 2018 fue muy emotivo para todas las que fuimos parte de esa marea verde. Bueno, la vigilia fue tremenda. Fue tremenda la primera, que fue cuando se presentó a diputados, donde tuvimos la media sanción. Fue increíble, estaba repleto todo. Me acuerdo que nosotros estábamos como bastantes cuadras más atrás del Congreso porque no se podía pasar. Estuvimos más de 24 horas en la calle porque desde temprano, ese día 13 de junio, salimos a armar las carpas y los gazebos de todas las organizaciones. Y que estaba copado todo este lado y que al contrario, a la otra mitad de la avenida había contada gente. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡El aborto clandestino se va a caer, se va a caer! Y justo nosotros nos fuimos a dormir en el colegio, que está acá cerca por suerte. Nos fuimos con todos los secundarios que querían venir, nos llevamos al Pele y ahí nos quedamos a dormir, pero teníamos un proyector viendo a la noche. No dormimos en realidad, claramente, estábamos pegados a la pantalla. Durante toda la noche hacía mucho frío, se armaban grupitos de gente que no se conocía y se juntaba a tocar y a cantar, esperando que finalmente empiecen a votar, y eso no sucedía nunca. Y en las distintas carpas estaba organizada la comida y la bebida y el agua caliente para el mate y el café, para que todas
las que estábamos ahí tengamos algo para comer, algo para tomar en esta vigilia, y asistir a nuestras compañeras que quizás nunca la habíamos visto en nuestra vida, que habían venido desde muy lejos. Ese día vinieron de todo el país compañeras a bancar la media sanción del aborto. Y cuando vinimos acá a las 8 de la mañana, ya se estaba a punto de votar. Cuando ya había salido el sol, cuando ya eran más de las 9 de la mañana y todas nos queríamos ir a dormir a nuestras casas porque estábamos realmente agotadas, empezó a votarse y empezamos a ver que quizás los votos nos daban, y empezaron los minutos más largos de nuestra vida, que al final dieron la media sanción, que efectivamente se aprobó la media sanción. ¡Bajen la bandera! ¡Silencio! Y nos fuimos a dormir muy tarde ese día, muy cansadas pero muy felices, muy esperanzadas de que habíamos dado realmente una lucha histórica, que estábamos haciendo historia, que estamos haciendo historia, y que la unión que nos trajo la ley por el aborto, que es típica del feminismo y que muchas de nosotras recién estábamos entrando al feminismo, a explorarlo y a conocerlo, esto iba a ser algo histórico y algo para nuestras vidas realmente importante. Y después ya a la otra, que fue cuando se presentó en senadores, que lamentablemente no salió, la postal es la lluvia tremenda y la gente todavía acá. Que muchas compañeras era la primera vez en su vida que veían una discusión en el Senado y que empezaban a ver las caras de todos esos senadores, y ya habíamos tenido que escuchar durante mucho tiempo las discusiones en diputados, donde cada uno argumentaba cosas realmente sin sentido y realmente agresivas y violentas para nosotras. Y una vez más escuchar en el Senado los argumentos que no tenían ni pies ni cabeza. Fue como contar los minutos para que de una vez salga esa ley, que finalmente no pudo ser. Que entendimos que no íbamos a conseguir esos votos, pero que igual ya habíamos hecho algo recontra importante para nuestra vida, que era mostrar que estábamos juntas y estábamos bien y estábamos lindas y unidas. En nuestro país, la interrupción de un embarazo no es ilegal. En nuestro país existe la figura de la interrupción legal de embarazo en ciertos casos y hasta cierta cantidad de semanas, lo cual es limitado porque no en todas las situaciones, pero creo que si hubiera voluntad política de parte de los profesionales de la salud y de los funcionarios de la salud, ya con esa legislación alcanzaría para que todos los abortos sean no punibles, es decir, que no pongan en riesgo la integridad ni de la salud ni de la libertad de la persona que decide abortar, porque lo que dice la legislación en nuestro país es que el aborto es legal bajo el causal violación, bajo causal salud. Bueno, en caso de violación es en caso de que la persona haya sufrido una violación, un abuso sexual, pero en el caso del causal salud, el causal salud es la salud física, psíquica y emocional de la persona. Entonces, simplemente con el hecho de que afecte a la salud mental y emocional de esa persona gestante, es suficiente para que nuestra legislación ampare que ese aborto pueda ser legal. Y que a veces ponerle mayor legislación lo que hace es que controlen más nuestros cuerpos y no que nos den más libertades. Y creo que con la legislación actual que hay, con los vacíos que deja y con las cosas que sí aclara, si hubiera voluntad política,
y no pusieran trabas, que en general los ponen desde los directores de hospitales para arriba, esas trabas, porque no es que son solo profesionales que no quieren realizar abortos, sino muchas veces tienen miedo por lo que dicen las autoridades. Si hubiera esa voluntad política, sería suficiente con la legislación actual que hay para realizar todos los abortos bajo el causal salud. La página web Cómo hacerse un aborto con pastillas es una página que nuclea un montón de información de lugares privados, de lugares públicos como centros de salud, salitas y hospitales que en su Consejería de Salud Sexual y Reproductiva acompañan a personas, de agrupaciones independientes o agrupaciones políticas que tienen consejerías o redes de acompañamiento que lo que hacen es acompañar en el pre, durante y posaborto a las personas que deciden interrumpir su embarazo y ayudarlas en todo lo que esté a su alcance. Y está toda esa información nucleada en un mapa en donde, según en qué parte del país vos vivís, podés hacer clic y encontrar entonces qué lugares hay accesibles cerca de tu casa para poder ponerse en contacto también y tomar conciencia de que tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.